Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mira, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, aunque la higuera... Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Soy Eusebio Basualdo y te saludo en el nombre de Jesús. Estamos aquí con el hermanito operador. ¿Cómo es tu nombre? No, Maurito operador. Te vamos a hacer compañía por el resto de esta hora, donde estaremos escuchando buena música y algunos comentarios. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Mi lamento cambiaste por... Estamos en el espacio de campeones, campeones en el Señor Jesús. Ser campeón no significa que lo hemos ganado todo, significa que no nos rendimos ante nadie. Ser campeón es una mentalidad. Ser campeón nos referimos a campeones de la vida. No somos campeones de un deporte, fútbol, boxeo, ningún deporte, sino campeones de la vida. Corrimos una carrera y la ganamos. Y el premio, el trofeo, es la vida. Y si estás escuchando esta noche, si vivís, si existís, es porque sos un campeón. La única forma que hayas venido a la existencia es a través de haber ganado una carrera, y esa carrera tenía un premio, un trofeo. El trofeo, la vida. Por eso estás escuchando. Buenas noches, mi querido amigo Luisito, ¿cómo estás? Hola Timo, hola a todos los que nos están escuchando del otro lado. Muy lindo nuestros segundos miércoles acá en Campeones.
campeones de la vida, qué lindo. Y todos ya ganamos, ¿sí? En Sí, Cristo, en Cristo. en Cristo Jesús. Todos ya tenemos esa victoria. Es decir, nos consideramos más que vencedores Somos más que vencedores. en esa vida eterna. Ya tenemos en Cristo nos ganamos todo. Él ya ganó por nosotros, nos dio esa herencia y hoy disfrutamos de esa herencia. Seguro, Él nos ayudó en el vientre de nuestra madre. Y sabes que el programa anterior estábamos con la incógnita por el campeonato mundial, ¿te acordás? Sí, sí. Y bueno, hoy ya pasó, perdimos, ya pasó, pero lo que yo veo es una noticia hoy, como si el mundo se vuelve anti-argentino. Y gran parte de esto lo causó una bandera que exhibieron los jugadores de las Malvinas, son argentinas. Y hoy mientras estaba leyendo lo que vamos a compartir, algo muy paralelo, me estaba acordando de eso. En la guerra de Malvinas del 82, fueron de parte de Argentina soldados que no eran soldados. Eran simples pibes que no sabían manejar un arma, que le pusieron la ropa de soldados y lo mandaron a pelear en Malvinas. Del otro lado, de la parte inglesa, venían los soldados profesionales, bien entrenados, bien equipados, bien armados. Y obviamente que como era una guerra natural, sin incorporar la parte espiritual, se perdió. Y hoy vamos a ver una historia muy similar a esta, pero que tuvo otros términos. Otro desenlace. Otro desenlace, otro fin. Qué lindo. Tuvo otro fin. Lindo. Me tomo de una de esas palabras de tantas que compartieron nuestros jugadores, lo que nos estaban representando, que un resultado no determina la posición de cada uno de ellos. Y a veces tanto soñamos con ese resultado y que a veces no cambia la ecuación, ¿no? Sí. Porque ya somos. Sí. Un resultado, hoy la gente está pendiente de un resultado, pero a veces ese resultado no determina lo que ya somos en Dios. Sí. No determina nuestra vida. El que determinó nuestra vida fue Cristo en la cruz del Calvario. Sí, te agrego un poquito Sí. eso. El hecho que hayamos perdido no nos cambia ser argentinos. No, para nada. Cuando ganamos somos argentinos y cuando perdemos seguimos siendo argentinos. No determina nada. Sí, bien. Luisito, hoy vamos a entrar en la historia, no sé si lo vamos a hacer en un solo programa o más, Bueno, en el tema de la historia de Gedeón. ¿Te acordás la historia me acuerdo. de Gedeón? Sí. Bueno. Se encuentra en Jueces, en el capítulo, creo que 6 al 8, algo Sí. así, o 7 y 8. Comienza con el 6. Sí, con el 6. Involucra el 7 y el 8. Exactamente. Bien, te hago la introducción. Gedeón era un muchacho, la historia empieza cuando está trabajando con el trigo, escondido en unas cuevas, porque cada año venía un ejército muy, muy grande, un ejército profesional, un ejército con soldados bien entrenados y con gran cantidad. Los invadía todos los años, en el tiempo de la cosecha, les sacaba toda la cosecha, les llevaba los animales, les llevaba las vacas, las cabras, las ovejas, las mujeres, los niños, los saqueaban. Todos los años se repetía esto. Si tendríamos que actualizar hoy, sería Jordania, Egipto, Irán, Irak, Siria, Estados Islámicos, ISIS,
todo el montón. Invadía Israel y lo saqueaba. Por ese motivo, este muchacho estaba trabajando con el trigo, limpiando, pero dentro de unas cuevas. Él se anticipaba, lo cosechaba medio verde y se metía en las cuevas, y el resto dejaba para que madure los otros que sembraban. Entonces, cuando venía, a él no lo encontraba porque estaba en la cueva, pero a los otros sí. Y antes que llegue el ejército, cuando yo estaba posicionado cerca de él, le aparece alguien, un ángel del Señor, o tal vez el Señor mismo, y le dice, valiente y esforzado. Me gusta cómo lo llama. De parte de Dios viene, esta es la expresión de Dios, varón valiente y esforzado. Y Gedeón le dice, ¿cómo voy a ser valiente y esforzado si soy de la tribu más pobre de Israel? Soy de la tribu más pobre, de la familia más pobre, y soy el menor de la familia. Menor tenía menos derecho. O sea que él era lo último de lo último de lo último. No tenía ninguna posibilidad. Pobreza. Hoy vamos a hablar de pobreza, de conquista, de riquezas, de sanidad. Me gustó porque todo lo que estás aclarando, al principio dijiste es una mentalidad, ¿sí? Sí. Es un estado de Sí. posición. Y me gusta porque él, cuando Dios aparece, lo primero que hace es afirmarlo, lo afirma. Cuando llega Dios a nuestra vida con su palabra, lo primero que hace es afirmarnos en Cristo. Así es. O sea que la palabra varón, fuerte y valiente, él ni siquiera lo tenía en la estampita escondida por ahí ni abajo de la cama. Ni siquiera se la creía. No, Por eso es que cuando la palabra no solamente lo afirma, lo va a desafiar. Y eso es lo bueno, cuando Dios se acerca a nuestra vida, nos afirma y después nos desafía para cambiar la mentalidad. Seguro. Y el proyecto era liberar a Israel De las manos de Madián. De las manos de Madián. Madián era el ejército invasor y se calcula que eran 135.000 soldados entrenados, matones, que te cortaban en 10 pedazos. Y nuestro muchacho, Gedeón, pobre, el más pobre, el de menor capacidad, el menor de la familia, y queremos hablarle especialmente a las personas que se sienten que no tienen posibilidad porque vinieron así, porque cayeron a esta vida así, pobres, desgraciados, sin posibilidades. Yo estuve haciendo algunos escritos. Por acá me gusta preparar los temas. Yo sé que hay algunos que dicen, bueno, yo no preparo porque a mí el Espíritu Santo me da, está bien así. Hay personas que van a venir, se sientan acá y el Espíritu Santo les da. Y fluye en eso. Ahora, yo soy distinto a ello. Por ejemplo, está el payador que no se prepara para hacer letras y en el momento fluye. Vos le tirás un tema y el tipo te canta ahí. Bueno, hay personas dentro de nuestra iglesia que son así, fluyen. Y hay otras personas que no son payadores, que necesitan escribirlos, explayarse, y hacen canciones, melodías. Qué bueno. Todo está bien, nada más que son diferentes. Así que yo siempre voy a venir con mis hojitas, mis apuntes. Excelente. Mis apuntes. Bueno, mira. Bueno, ¿puedo agregar algo Sí, ahí está. a lo de Gedeón? Sí. Que quizás hay muchos Gedeones escuchándonos, ¿no? Ah, seguro. No llamo porque hay
hay un término o un nombre, los gedeones, ¿sí? Sí. Estamos hablando que hay un grupo o hay vamos a ponerle así, un equipo llamado los gedeones. Los gedeones, sí. Que le llaman, que son fuertes, los entrenan, tienen Biblias y todo, pero ese es otro tema para otro día cuando toquemos. Pero voy a la gente de llamarle Gedeón, aquellos que se creen menos, Sí, que quizás no tienen confianza en sí mismo y quizás no desarrollaron todos los dones, los talentos, las capacidades que tienen adentro y que el Señor Jesús los capacitó dentro de su espíritu para que ellos puedan descubrirlo y desarrollarlo. En esta noche vamos a hablarle a esa gente. a esa ¿sí? gente. A lo que Sí. se sienten menos, porque cuando Dios le dice, con esta es tu fuerza, no le está diciendo con los talentos naturales, le está diciendo con la fuerza de Dios, ¿sí? Sí. Bien. Vamos a ir a un temita musical. Déjame decirte un poquito que sos un campeón, que sos una campeona. No termines el día de hoy, la noche de hoy, sin creerte que sos un campeón, que sos un ganador, que sos más que vencedor, más que vencedor. Sos un campeón y Dios está contigo, Dios está con vos en todas las áreas de tu vida para que seas un vencedor. Gozo. Cuando todo se apaga, cuando el ruido del mundo ya no alcanza a cubrir lo que sientes, es ahí donde empieza lo real. Tal vez hoy llegaste con el corazón cansado. Tal vez nadie sabe lo que estás cargando. Pero escucha esto, porque este momento es para ti. Cuando todo calla y no puede más, cuando el alma pesa y no se avanza, hay un susurro que empieza a hablar en lo profundo de mi soledad. Cierro los ojos, respiro lento, y en el silencio siento tu aliento. No necesito ver para creer, si en mi interior puedo sentirte otra vez. Y aunque la noche quiera quedarse, hay una luz que no va a apagarse. Y sé que estás aquí, aunque no pueda verte. Tu paz cae sobre mí y todo empieza a cambiar. No tengo que no tengo que esconderme, porque en medio del silencio te vuelvo a encontrar. He caminado entre dudas y miedo, he cuestionado si sigo creyendo, pero en el fondo algo es verdad. Nunca me dejaste de acompañar. Y aunque mi voz a veces se quiebre, aunque mi fe parezca perderse, siempre hay algo que me sostiene cuando todo dentro de mí se detiene. Y aunque el dolor quiera quedarse, hay una voz que viene a abrazarme. Y sé que estás aquí, aunque
necesito respuestas, solo sentir tu presencia. Estás aquí, estás aquí. Hoy sé que estás aquí. Lo siento en cada parte. Tu amor vive en mí y no me deja caer. Hoy vuelvo a creer, aunque no entienda nada, porque en medio del silencio tú me vuelves a encontrar. Gracias por estar aquí esta noche. Si esta canción habló a tu corazón, compártela con alguien. Seguimos que con lo el necesite. espacio de campeones, campeones de Jesucristo, campeones porque ganamos la carrera de la vida, por eso vivimos, por eso existimos. Quiero darte un pantallazo sobre lo que le estaba pasando a este muchacho, pobre, de la tribu más pobre, más chica, y él de la familia, él era el menor de la familia, el que menos posibilidades tenía en todas las áreas de su vida, era el que menos posibilidad tenía. Actualizando sería una mentalidad de pobre. Lo que pasó en esta historia, lo que te vamos a ir acomodando, es la transformación mental que hubo en Gedeón. Vamos a hablar de la transformación mental. Sin esta transformación no podía concretarse el plan divino. Hay una posición desde Gedeón de ser el más pobre, el más inútil, el peor, el que no tiene la capacidad para nada, y otra es la de Dios, que sos un ganador, sos un vencedor, sos un campeón. Eso lo pensaba Dios, lo veía Dios, pero Gedeón no lo veía. No veía porque en su mente solamente había pobreza y miedo. Por eso estaba escondido. Ahora, tiene que ser transformado, esa mente se tiene que transformar, porque si no hay una transformación mental, no existe la posibilidad de volverse un conquistador. Eso está comprobado en la humanidad, que la persona que está inválida mentalmente de posibilidades no va a triunfar. Eso está comprobado. Entonces, para que Gedeón triunfara, tendría que hacer un cambio. El proyecto era matar al enemigo, matar a los dioses que estaban en su país. Su país, Israel, tenía un Dios todopoderoso que siempre los defendió y siempre los bendijo, que los metió en esa tierra para bendición. Pero ellos se apartaron y empezaron a adorar otros dioses. Entonces Gedeón tenía que empezar a matar dioses que habían invadido a su país y matar al ejército de 135.000 soldados entrenados para poder liberarse de ellos. Pero lo primero que tenía que matar Gedeón era matar el Gedeón pobre, el Gedeón inútil, matar el Gedeón que no creía que él podía hacer algo. Tenía que matar al Gedeón inútil que no servía para nada. Y entonces así iba a resurgir el Gedeón campeón. Es como una semilla, que Jesús dijo que éramos una semilla. Tirado a la tierra, muere la semilla para nacer una planta. Así Gedeón tenía que matar al pobre él mismo, al Gedeón pobre, para que surja el Gedeón triunfador, conquistador. En el proceso es lo que hizo Gedeón con
con un vellón, hizo una prueba, le dijo Dios, si esto es así, que el vellón que yo dejo se llene de rocío, de agua, pasó eso, después le hizo la prueba a lo contrario. Hoy ya no tenemos que hacer una prueba así. Él lo hizo porque no tenía el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, el que nos conduce, el que nos ayuda, el que nos da la prueba. No necesitamos poner algo que pase porque ya tenemos quien nos guíe. Ya tenemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por lo tanto, Él va a ser el que nos va a guiar y el que nos va a llevar a las grandes conquistas. Dios quiere llevarlo a las grandes conquistas, pero tenemos que matar. Primero, matar al Eusebio, que esto pasó en mi vida. Tuve que matar al pobre, al que no creía en el progreso, que solamente servir a Dios y que ahí estaba todo. Tuve que matar a ese religioso para que surja este cristiano guiado por el Espíritu Santo, que vamos de victoria, de triunfo en triunfo, somos campeones. Qué bien, buenísimo. ¿Lo puedo agregar un poquito Sí, más? sí. Hoy tenemos el altar. El altar es donde el altar representa a Cristo en la cruz. Y nosotros hoy en día tenemos que llevar todas esas imposibilidades para que muera ahí en la cruz. O sea, tanto lo bueno como lo malo, porque sigue siendo nuestro humano, ¿no? Nuestras capacidades, lo que creemos, lo que podemos lograr, porque todo fue hecho para Él, con Él y en Él, en Cristo. Así es. Entonces, a Dios, vamos a decirlo, mucho no le interesaba lo que podía lograr humanamente Gedeón. A Dios le interesaba que Gedeón pueda lograr todo lo que él tenía planeado. Entonces, está bueno eso de decir, tenía que morir el Gedeón, así decirle, el que no se sentía nada, el que se sentía menos, para que entre lo extraordinario de Dios en su vida. Entonces, me guío por esto que me dijiste, hoy tenemos al Espíritu Santo. Y nosotros podemos entregar muchas cosas en el altar, humanamente, ¿no? Podemos decirle fe, cansancio, fuerza, logros, bueno, los títulos, todo eso lo podemos presentar, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a ir marcando qué cosas tenemos que ir dejando. Porque así lo que vamos dejando, eso se va a ir muriendo y las capacidades de Cristo se van a ir aumentando en nuestras vidas. Entonces ahí es cuando Pablo nos pone el título, Más que Vencedores. Buenísimo. Vamos a un temita musical otra vez. Y hoy es una noche para que te pongas de pie, infles el pecho, levantes la cabeza y te digas, soy un campeón, soy una campeona, porque Cristo está en mí y soy más que vencedor, soy un campeón. Vamos a un temita musical. Hay momentos en los que todo parece perdido. Cuando no ves salida, cuando las fuerzas ya no alcanzan. Pero es ahí, justo ahí, donde algo nuevo comienza a nacer. Caminé sin rumbo en la oscuridad, preguntando al cielo si ibas a hablar. Cada paso lleno de incertidumbre,
cada noche besando como costumbre. Pero en el fondo algo susurró, una voz tan suave que me encontró. No era ruido, era claridad, era fe naciendo en la soledad. Y aunque no podía entender, algo dentro empezó a arder. Es ahí donde nace la fe, cuando todo parece caer, cuando ya no queda razón y solo late el corazón. Es ahí donde empiezo a creer, sin mirar, sin poder ver, que aunque el mundo diga no, tu amor siempre dice yo. He llorado más de una vez, he dudado si todo es real, pero en medio de mi debilidad, tu presencia me vuelve a levantar. No necesito pruebas hoy, solo sentir que aquí estás vos. Aunque el viento quiera apagar esta llama, no se va a apagar. Y aunque el miedo quiera hablar, hay algo más fuerte en mi interior. Es ahí donde nace la fe, cuando todo parece caer, cuando ya no queda razón y solo late el corazón. Es ahí donde empiezo a creer, sin mirar, sin poder ver, que aunque el mundo diga no, tu amor siempre dice yo. Y si caigo, y si dudo, Vuelve a creer. Es ahí donde nace la fe, en el silencio te encontraré. Cuando todo quiera terminar, tu amor me vuelve a levantar. Hoy decido confiar otra vez, aunque no lo pueda entender, porque en medio de mi dolor tu presencia es mi dirección. gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Qué lindo este tema, ¿no? Cuánto agarraron este tema, se pusieron ahí a disfrutar del Señor. Estamos acá en La Predicadora 94.1 y el WhatsApp de la radio es 11 60 39 33 75 y te invitamos para que puedas acercarte a una de nuestras reuniones. Estamos los días jueves en la calle Carlos Casares 5953, jueves 18 horas, sábado 18 horas también. Así que los invitamos, pertenecemos al Misterio Presencia de Dios, de acá de La Ferrere, así que a todos aquellos que nos están escuchando, te invitamos a que pueda venir y pueda experimentar esta vida de campeones. Bueno, seguimos Miguelito. Bueno, Luis, gracias al Espíritu Santo por darte esos temas y gracias a vos por compartirlo con nosotros, con todos los que escuchan. La verdad, ni siquiera no tenía la menor idea que existían. Bueno, quiero darte un pantallazo, solamente así un pantallazo, porque creo que vamos a tener algunos programas más sobre este tema. La diferencia entre el pensamiento del pobre y del rico. Tiene que haber
es la formación mental que tienen cada uno. Por eso lo que nosotros queremos hacer en este programa es transformar la mente del pobre al rico, transformar la mente del fracasado al triunfador, del que no puede, así lo puedo. Bueno, el pobre, cuando tiene un dinero, supongamos que le entra una plata, el pobre ¿qué piensa? ¿En qué puedo gastar este dinero? Es lo primero que piensa, lo que se le viene a su mente, porque tiene ese modelo mental, dice gastar su dinero para consumir, comprando cosas innecesarias como placeres, deseos, cosas temporales. Los pobres gastan en cosas que a veces no lo necesitan, cosas que no le traen, no lo llevan a ningún lado, sino que lo disfrutan y punto. No van a ningún lado, terminan ahí. En cambio, el rico piensa, ¿en qué puedo invertir este dinero? Cambiamos la palabra de gastar por invertir. Por ejemplo, en contaduría, una palabra es gastar, son gastos, y los otros son costos. Por ejemplo, en lo que yo hago, pongo, supongamos, pago el seguro de la camioneta. ¿Qué es? ¿Un gasto o un costo? ¿Estoy gastando en el seguro? No estoy gastando en el seguro. Es un costo de todos los costos que yo tengo que sostener. Tanto los seguros, tanto un sueldo o todo lo que yo tengo que invertir son costos, no son gastos, no estoy gastando. Esto es parte de mi inversión. En cambio, si yo tengo un vehículo y el vehículo no produce nada, el seguro es un gasto. Para mí no es un gasto, es un costo. Pero para otra persona que tiene un auto y el auto no le produce nada, es un gasto. La diferencia. Entonces, el rico dice, ¿en qué puedo invertir este dinero? Usan el dinero como inversión para producir ganancias. Los ricos invierten en tiempo. Los ambiciosos invierten en habilidades, en conocimiento, o sea, invierten en todo lo que puede producir más dinero, lo que lo lleva a un crecimiento económico. Por eso digo, la intención es transformarlo a Gedeón, que gasta, llevarlo a un Gedeón que solo tiene costos. O sea, un Gedeón de mentalidad pobre y a un Gedeón de una mentalidad de triunfador. En Gedeón lo vamos a ver en lo que él quiere hacer, que es liberar a Israel. Dijimos que 135.000, entre 135.000 y 150.000 soldados entrenados. Gedeón sale a convocar y convoca y tiene una cantidad, ¿te acordás qué cantidad tiene Gedeón? Como 32.000. 32.000 soldados, 32.000 soldados. Después Dios le dice, el que tenga miedo, le dice a Gedeón que haga esto, que cuando se reunieron los 32.000, le dice, decile que el que tenga miedo, vuelva a casa. Era una ley. Hoy me decía un pastor, me dice, no, pero eso era una ley que él tenía que aplicar. Que el que tiene miedo tiene que volver. Y volvieron 22.000, 32.000, volvieron 22.000, quedaron 10.000. Le quedan 10.000 y Dios le dice, todavía son muchos. Y le hace hacer otro ejercicio. Sí. Qué lindo. Entonces, Sí, los lleva al río. Al río, los lleva al río y le dice, fíjate, van a tomar agua. Los que se agachan y toman chupando con la boca del agua, esos no van a ir. Los que levantan con las manos el agua y lo toman, esos van a ir. ¿Y cuántos les quedaron?
Bueno, o sea, primero tuvimos 32.000 soldados que no son soldados, en realidad no son soldados. Son gente que lo siguieron a Gedeón que no eran soldados. Viste que yo te decía de las Malvinas, Sí, exactamente. es igual, porque no tenían entrenamiento de guerra. Eran tipos del campo. Pibe que lo habían sacado de la familia y le metieron un traje. Claro, claro, claro. Y bueno, entonces tenían 22.000 habían quedado, de 32.000 habían quedado 22.000. Después dice, el que tenga miedo, o sea, miedosos, 22.000. Y corajudos, 10.000. 10.000. Ahora, cuando vinieron los 32.000, ellos tenían 10 soldados contrarios por cada uno de ellos. O sea, 10 bien entrenados y equipados, armados, por un campesino que no sabía pelear. ¿Tenían posibilidad? Nada. Ahora, lo que yo quiero mostrar ahora, que ellos no tenían ninguna posibilidad de ganar, y Dios encima los venía bajando más en cantidad. Más en cantidad. O sea, corajudos quedaron 10.000. 10.000. En los 10.000 era por cada uno de los campesinos, había 32 soldados entrenados. Cuando quedan 300, cada uno de los 300 tenía 1.067 soldados entrenados. O sea, un campesino tenía que pelear con 1.067 soldados entrenados. ¿Qué posibilidad tenía? Cero. Me gusta porque lo fuiste aclarando, ¿no? De a poquito. Cómo Gedeón tenía que transicionar su mente de pobre a una mentalidad extraordinaria de ganador. ¿Sí? Sí. Y es lo que nos pasa hoy en día. ¿Cómo experimentamos eso que Dios nos dice? Sos más que vencedor, sos ganador, estás bendecido, estás multiplicado, sos herederos. Y vos decís, yo hasta ahora no me la creo nada. No recibimos toda esa palabra, que en sí la palabra hace lo que Dios ya dijo que iba a hacer. Seguro. Vos seguro. fíjate que, vamos un poquito, Dios aparece 2 veces en una nube, están en Mateo los dos versículos, los 2 capítulos, en Mateo, en distintas partes, pero está en Mateo. Primero cuando Jesús va a hacerse bautizar por Juan el Bautista, que aparece una voz en la nube, le dice, este es mi hijo amado. Sí. ¿Sí? Dios estaba afirmando que era el Cristo. En una oportunidad estaban todos reunidos los discípulos y uno decía una cosa, el otro la gente decía otra cosa, y Jesús se da vuelta y le dice, ¿y usted quién cree que yo soy? Y uno dice que vos sos Juan el Bautista, el otro Elías, que vos sos un maestro, y se da vuelta y le dice, ¿y a Pedro y a vos? Y él le dice, tú eres el Cristo, el enviado. ¿Sí? Estaba afirmando lo que él, y le dijo, bien Pedro, que no te reveló ni carne ni sangre, fue el Espíritu de mi Padre que te reveló. Después aparece en otra, cuando hicieron una enramada para Elías, Moisés y Cristo. Y entonces Sí. dice, aparece una nube en la segunda vez que aparece, y le dice, este es mi hijo amado. Se lo dice a los 3 que estaban con él. Estaba afirmando. Lo que quiero sumar un poquito es, cuando Dios nos da una palabra, no tenemos que andar explicando nada ni mostrando nada, porque Él es Él que se va a presentar con toda su esencia divina en nuestra vida para alcanzar las metas que Él ya lo preparó de antemano. Que ya están están escritas de antes de habernos formado, ya en el plan divino ya están. Bien,
Gedeón tenía una mentalidad Sí, y ahora Dios lo está llevando a la otra mentalidad. Está en el trance, en el proceso para alcanzar lo que él le dijo, vas a liberar a Israel, vas a liberar a Israel, vos sos el que vas a liberar. Ahora, de ese muchacho fracasado que no servía, va a liberar, él ya está creyendo que lo va a hacer. Ahora, siendo la práctica, porque nosotros estamos con eso, con que leemos la Biblia, pero también vamos a la práctica. hay que tener una parte práctica. Sí, Sí. nuestro pastor, presidente, va con este modelo, así que vamos a volcarlo también. Esta es la parte que yo quiero que entender como por práctica, que le dejamos que no es solamente una enseñanza, una prédica, sino que es acompañarte a un proceso de transformación mental y espiritual. ¿Puedo agregar algo a la Sí. parte práctica? Sí, La parte práctica vendría a ser todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso me dice la palabra. sí, Ahora, ¿cómo cambio yo a aceptar esa palabra que todo lo puedo? Es cuando lo empiezo a hablar y cuando estoy en crisis, estoy en una situación, es cuando la declaro la palabra y esa palabra me trae paz. No importa la circunstancia, porque la circunstancia de él era bastante brava, sí. la de Gedeón. Ahora, él tenía que recibir y ahora practicarla. Ahora él tendría que saber que esa palabra que Dios se la dio iba a funcionar. No iba a funcionar a su manera, porque yo creo que Gedeón habrá peleado algunas batallas defendiendo su cosecha, a lo natural de él. Ahora, Sí. ¿qué hizo? Se guardó, buscó el método como para salir adelante y seguir guardando su cosecha. Pero no era el plan de Dios ese. El plan de Dios era, vas a liberar a Israel. Grande era el plan de Dios, grande. Porque tenías que liberar a todo un pueblo, no era solamente su familia. A una nación tenía que liberar. Y me gustó algo que dijiste, tenía que derribar dioses. ¿Y cuál era el Dios de él? El Dios pequeño, el Dios pobre. Muchos decimos, ojalá Diosito te oiga. Quizás mañana, o le pedimos ayuda a otro. Esos dioses que lo creamos nosotros internamente, eso es lo que Dios primero tuvo que derribarlo como fortaleza que él tenía interior. Para entrar en ese plan, como dijiste, grande, divino y de campeones. Sí, bueno, entonces, si estás en una posición como Gedeón, podés estar por economía, tal vez estás pasando por una enfermedad o por algún otro tema. Voy a esto en la práctica. Tenés que pensar que podés salir de cualquier situación que te encuentres, pero podés salir en el nombre de Jesús y en la fuerza sobrenatural de Dios. Tal vez no puedas salir en las fuerzas naturales, no tengas la posibilidad, y aunque tuviese la posibilidad, no te enfoques en eso, sino enfócate en las posibilidades de Dios. Mira, Dios deseó sacarlo y fue a sacarlo a Gedeón de su situación, que era imposible para Gedeón, pero se las hizo más imposible con lo que estuvimos explicándote de la cantidad de soldados y todo eso. Quedaban 300 contra 135.000. Esas son las posibilidades, lo imposible. Si yo, por ejemplo, digo, quiero comprarme una máquina de coser, te estoy contando algo que me pasó hace tiempo. Nosotros queríamos tener un emprendimiento de costuras y no teníamos una máquina ideal para coser. Habíamos empezado con una maquinita familiar, viejita,
Después logramos comprar una máquina industrial muy antigua, que no tenía track, que no tenía nada, pero que no podíamos coser para vender ni para fábrica. Lo que yo hice, y nadie nos quería dar un crédito, nada, no existía la posibilidad. Lo que yo hice fue pedir afiches de máquinas, y puse máquinas industriales con atraque para coser rápido. Puse en la pared. Y a mí lo que me gustaba era la marroquinería. Puse doble arrastre, triple arrastre. Puse máquinas cañón. Bueno, puse todas las máquinas que yo pensaba que eran ideales, máquinas de cortar paralela, pero en mis posibilidades no tenía absolutamente una, 001 no existía para comprarla. Pero traje las fotos, fui a la maquinería, las traje y las pegué en la pared donde yo iba todos los días, y ya no se los pedí a Dios, porque se los pedí una vez. Después se los agradecía por las máquinas. Esto es, no solamente es teología, no solamente está en la Biblia, sino es algo que lo viví. Por eso yo les digo siempre, este programa es para entrenar y ayudar a salir de situaciones. No es solamente una prédica, no es una enseñanza solamente, sino es una vivencia, es un entrenamiento para salir de situaciones. Bien, pasó el tiempo y se completó. Fuimos comprando todas esas máquinas y sin faltar una de los que yo había puesto los folletos. Pero no solamente una, 2 máquinas por cada una que yo puse. O sea, 2 máquinas rectas industriales, flamantes, 2 doble rectas también, 2 triple arrastres rectas, 2 tipo cañones, marroquineras, trencilladoras, máquinas de cortar, no sé, la más alta, no me acuerdo cuántas pulgadas son, pero la máquina grande. Todas esas máquinas yo las compré de la manera que Gedeón ganó esta guerra. No es que no tuve problemas. Mientras vas en el proceso, ¿ves cómo a Gedeón se la va haciendo más difícil? Bueno, a mí también se me hizo difícil. Compraba una y me fundía, armaba un emprendimiento y me fundía. Resurgía de golpe y tanto que compraba otra máquina más. Me fundía, resurgía y compraba otra máquina. O sea, no es que es un punto lineal que si te va mal en algún momento, no era de Dios. Lo único que yo recuerdo, que yo nunca perdí la tranquilidad. Aprendí viendo esos folletos y me quedaba tranquilo que ya las tenía y le decía, gracias Señor, porque esas máquinas son mías. Y estaba fundido. A veces, Luis, no teníamos para comer a veces. No teníamos para el gas. ¿Sabes cuántas veces le impuse la mano a la garrafa vacía y el Señor la llenó de gas? O sea, sin posibilidades. Pero Dios me bendijo así, viniéndome abajo, derrumbando. Por eso yo te digo, los campeones, si se caen, se levantan. Si se caen, se levantan. No significa que lo tenemos todo, significa que no nos rendimos ante nada. ¿En serio que son las 8? Tremendo. No. Tremendo, pasó así. Pero qué lindo, me gustó eso de... Listo, Luisito. Qué lindo que Dios te pone visión porque vos vas a llegar. Entonces, después está en uno como toma y va resurgiendo en todo lo que Dios ya te puso de antemano, ¿sí?
Eso quería. Porque Dios le dijo, Gedeón, con esta tus fuerzas, le estaba mostrando, vas a vencer. Y a vos te puso las máquinas. Y qué lindo es cuando vos decís, che, me volví a caer. Porque ahí es cuando reconocemos que no es nuestra autoría, es la de Él. Cuando uno, yo lo logré, yo lo hice, perdiste. Sí. Y no te podés levantar. Sí. Ahora, cuando vos le decís, Señor, viene de tu mano y sé que lo vamos a lograr, ahí es cuando se lo damos toda la gloria a Él y es ahí cuando viene a nuestras manos. Así que bueno. Estamos despidiendo, vamos a seguir el próximo programa, 2 o 3 más con este tema. Seguimos con Gedeón. Vamos a seguir con Gedeón y con transformación mental y estamos dando principios de emprendimiento. Así que si te interesan los emprendimientos, escuchá este programa que te traemos no solamente la técnica del emprendimiento, sino también el proceso. Invitá a un amigo o una amiga para que nos escuche y nos pueda seguir, que nos puedan seguir a través de las redes sociales, acá en la radio Predicadora y en el Facebook y por el WhatsApp de la radio también. Y te esperamos en nuestra iglesia. Maurito, ¿quedan enganchados los programas ahí en Facebook de la Predicadora? Bien. Qué lindo. Nos vamos, hasta el miércoles. Un abrazo.